son, el demás no, el otro no existe. Yo estoy en un chat y entonces todos opinan igual que yo, porque por eso estoy en ese chat, y entonces el otro no importa, me da cualquier cosa, pues no existe. Entonces los análisis terminan siendo siempre de un solo lado. Diga, además los análisis que producen todo el discurso de Donald Trump, que es esta derecha, Bolsonaro, etcétera, María Corina aquí, Voss, que es un discurso insólito, racista, atrasado, mentiroso. Bueno, todo eso polariza. Ahora, Venezuela en la polarización, otra vez gobierno y los radicales, no tiene nada que buscar ahí. Es más, yo creo que al que menos le interesa es al gobierno, porque al gobierno, en la actual situación, para quitarse las sanciones, y aprovechando que Lula y Petro y el de Chile y el otro, y el presidente mexicano, le dan una geopolítica continental favorable, moverse, porque cuando tú revisas y le metes lupa al gobierno, te das cuenta que ahí hay una discusión de cómo asumir este tema país distinta a la de Chávez en el 98. Ahí hay gente que se dio cuenta que el país cambió, que ya no son las mismas simbologías. Fíjate que hay una encuesta de Delfo donde Chávez por primera vez es superado por Carlos Andrés Pérez. Bueno, sí. Entonces, en vez de meternos en una discusión sobre la crisis, salir adelante, aprovechar todas estas situaciones para quitarnos las sanciones, nos metemos otra vez en el torneo de las culpas. El torneo de las culpas hace cosas como esta, ya que estamos hablando de la primaria. Fíjate, tú mismo lo acabas de señalar, eso lo montaron en Panamá, lo monta el señor Story, que fue una maldición que nos tiró el diablo, menos mal que se fue. Y una vergüenza. Sí, una vergüenza para el país que el señor se metiera a dirigir. Claro. Eso es una cosa horrible. Bueno, pero eso se montó mal, porque empezaron a decir que hay unos moralmente superiores a los otros. Yo asco con los alacranes, pero ve acá, tú te has revisado. Monómero, tú que andabas con las laminitas de todo lo que pasó allí, Citgo, toda esa corruptela, todo eso que sale todos los días de los malos manejos. Pero además, no solo eso, sino que el hecho de que seas excluyente. O sea, ¿por qué se dividió la oposición? Se te dividió por tu culpa, por los errores, por estar en la salida de fuerzas en vez de la salida electoral, porque aquí hay un sector del país que se resistió a ir una y otra vez a darte golpes contra la pared. Entonces, en vez de discutir eso, yo no veo que frente a todo esto que está planteando María Carolina Oscática, hay una discusión seria. Mira, la viabilidad dentro de ello, porque a mí esa primaria nunca me gustó por lo que tú dices, era una primaria de los radicales. Y conmigo los radicales no me gustan, no me gusta la primaria. Bien que fuera como Colombia o con Chile, que voten los radicales ahí. Y entonces nosotros busquemos otros mecanismos, que es lo que yo creo que va a terminar siendo, porque la primaria se va llenando de obstáculos, porque es una energía, una mala energía la que hay ahí. Cuando tú ves los otros señores debatiendo en LUCAP, diciendo todos el mismo guión menos Prosperi, tú dices, bueno, pero ahí no hay debate. Ahí está ratificado que son los radicales. Entonces, Venezuela necesita polarización, necesita, voy hasta el final, o el otro, no va a haber elecciones. No, Dios mío, dos dedos de frente, te das cuenta que esa dinámica tienes que salirte de ella. Mira, Kiko, yo creo que tenemos que pensar fuera de la caja. Hay que innovar en los esquemas de pensamiento y salir de los esquemas de pensamiento cuadriculados. En esa búsqueda, nosotros en el Lápiz y con Ecarri inventamos Hablan los Maestros y fuimos a recorrer el país con un termo de café, tratando de entender la realidad que está padeciendo el venezolano de hoy a través de los ojos de los maestros, que son grandes focus group permanentes que estamos haciendo. Y cuando tú escuchas esa realidad, te das cuenta de lo que tú estás diciendo, que es que hay una inmensa mayoría popular a la que nos debemos, a la que tenemos que conquistar, con la que hay que ser kinestésico, que hay que abrazar, que hay que tocar y que hay que decirle que hay una clase política que estamos para ti, que estamos juntos, para echar para adelante, a la que hay que reivindicar y hay que decirle, mira, sí estamos conscientes de lo que tú estás pasando. Entonces, si no hay un diagnóstico correcto, la estrategia y las tácticas que vayas a implementar te van a conducir a un fracaso y es lo que estamos viendo en ese sector minoritario de la oposición. Por ejemplo, nosotros hemos venido haciendo unos pasos muy claros. Hicimos nuestro Consejo Superior del Lápiz con nuestros delegados a nivel nacional, luego tuvimos nuestro acto de lanzamiento, luego ahorita tenemos la coalición Vamos, en donde un grupo de organizaciones que compartimos unas ideas
porque hay que poner las ideas por delante. Diálogo, un cambio sin sobresalto, una política en materia petrolera, la necesidad de que nos podamos reencontrar todos. Estamos tratando de discutir el fondo. Si estamos de acuerdo en el fondo, podemos avanzar. ¿Por qué esas primarias no avanzan? Bueno, pero es que ahí nadie está de acuerdo en ningún tema. Lo que tú viste en ese debate, yo lo dije el otro día en un programa y me cayeron encima. No puede ser que ese debate lo vieron 20.000 personas y 20.000 personas que estaban viendo ese debate pretendan imponerle a 30 millones de venezolanos que esa es la realidad. No, esa no es la realidad, eso es lo que piensa un sector, que hay que respetarlo, que también es importante y que también tenemos que sumar. Pero no es solamente lo que digan ellos. Ahora, ¿qué es lo más preocupante que tú viste allí? Pana, que ahí no hay debate. ¿Y que no hay debate por qué? Porque todo el mundo está con el guabineo, todo el mundo tiene miedo de asumir posiciones. Aquí nadie se atreve a decir qué van a hacer en materia económica por miedo a lo que te dice el Twitter. Aquí nadie se atreve a hablar de libre mercado porque entonces miedo que dicen que. Aquí nadie se atreve a decir qué vas a hacer o cuál va a ser tu política militar porque entonces le da miedo que qué van a decir las redes o qué va a decir. Nosotros, por ejemplo, planteamos con Ecarri esta semana una ley de amnistía general. Pero es que el jefe de Estado tiene que entender, y eso es lo que estamos diciendo con Ecarri, que nosotros no venimos a perseguir a nadie y nosotros no tenemos complejo, ni él tiene complejo, ni de detective, ni de policía, ni de juez. Tenemos que unificar. ¿Qué tiene que hacer el jefe de Estado? Llevar los 3 platos de comida a la familia venezolana, los 3 golpes de comida que los podamos volver a tener en la familia venezolana. Eso tiene que ser prioridad 1. Tenemos que atender ¿a quién? A los niños y a los abuelos. ¿Por qué? Porque son los más vulnerables. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer con un jefe de Estado. Ahora, ¿cómo vamos a lograr eso? Mientras se están matando los que están en un sector y los que están en otro sector. Eso es imposible. Entonces, nosotros estamos proponiendo una ley de amnistía general. Ahora, eso no significa impunidad. Eso significa que hay un conjunto de actores en donde tenemos que empezar a conciliar, que tenemos que entender que si no, este país no tiene rumbo. Los que vengan a decir aquí que una vez que llegue yo, se van a tener que sentar conmigo a la fuerza porque las primarias me impusieron. Pana, eso es embuste, eso es caerse a coba, eso es engañar a la gente, eso no funciona así. Este gobierno, Kiko, tuvo 60 países en contra, precio por la cabeza del presidente, un montón de sanciones que nos han hecho daño a todos y ahí están ejerciendo el poder en Venezuela. Entonces, si nosotros no tenemos, y esos actores de ese sector minoritario de la oposición, de esa vieja oposición venezolana, no tienen la inteligencia emocional para entender que esa no es la ruta, bueno, ellos van a seguir desapareciendo como han venido desapareciendo electoralmente. ¿Y qué van a surgir? Las fuerzas emergentes como las que nosotros estamos haciendo ahorita con la coalición Vamos, con Avanzada Progresista, con Cambiemos, con unos actores políticos que no nos pueden decir nada más allá distinto a que siempre hemos defendido el voto, a que siempre hemos buscado hacer todo para que no existan presos políticos en Venezuela, en donde esos actores políticos, esas organizaciones que te estoy nombrando, siempre han tendido la mano para sacar un preso político, porque tampoco se requiere de muchísima valentía y de coraje, Kiko, para tener la capacidad de sentarte a conversar y unir a quien piensa distinto a ti. Y ese es el verdadero liderazgo. Mira, por cierto que yo le mandé al asistente de Tare unos casos de problemas con gente que estaba siendo solicitada, pero que está en vida legal, están apoyando al conde, a Ecarri, al otro, y todavía no me han dicho nada. Pero el tema de los presos políticos tiene que ser bien revisado, porque eso la Corte Penal Internacional, yo lo vengo diciendo, mire, eso es, el creer que eso va a arreglar los problemas de Venezuela, puede que sea peor. Los problemas de los venezolanos los tenemos que resolver los venezolanos. Y yo estoy muy feliz, señor Eric, que usted sea venezolano joven y que prefiera el sexo a la risa. No, dime tú la respuesta de cuál es tu respuesta. A la risa. Me imagino que es obvio, ¿no? Yo me quedo con la risa. Claro, por razones de edad. ¡Chao! A la día aquí con Super Grows.